Hay un nuevo lema en Crimea: quien ama su vehículo lo empuja antes de quedarse completamente varado al borde de la carretera. Más sobre esto en el informe de situación. 17 de junio de 2026, estamos en el quinto año y es el día 115 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy vamos a analizar el alcance de la crisis de combustible. También nos dirigiremos a un sector del frente que no hemos observado desde hace tiempo, pero que ahora vuelve a ser interesante. Y por supuesto, también analizaremos los resultados de la reciente cumbre del G7, especialmente aquellos que han resultado positivos para Ucrania. Desde hace semanas, los canales rusos difunden la historia de que, después de Konstantinivka, ahora Limán también está a punto de caer. Incluso se afirma que grupos de infiltración rusos ya se han establecido de forma permanente en la ciudad y que la defensa ucraniana está al borde del colapso total. Pero si se observa más de cerca, la situación es diferente. Ya hemos analizado y hablado bastante sobre Konstantinivka en los últimos informes, pero en Limán la situación es diferente. La diferencia clave con Konstantinivka es que la defensa de Limán sigue funcionando bastante bien hasta ahora. Los rusos intentan regularmente entrar a la ciudad con pequeños grupos de reconocimiento y sabotaje, lo cual se puede notar por los avistamientos de banderas grabados de manera apresurada de vez en cuando, pero hasta ahora no han logrado establecerse de manera permanente, y hay una razón sencilla para ello. En Konstantinivka, los rusos se beneficiaron de suburbios densamente construidos, numerosos edificios y un entorno que favorecía las infiltraciones. En Limán, la situación es diferente. Los accesos norte y este consisten en su mayoría en terreno plano y abierto, como se puede ver claramente aquí en el mapa. Las posibilidades de cobertura son muy escasas y limitadas, y hay muchos tramos de bosque que aún se pueden ver en imágenes satelitales antiguas, pero que fueron talados durante los preparativos de defensa ucranianos. Eso dificulta precisamente la táctica que Rusia pudo aplicar con éxito en Konstantinivka. A esto se suma otro punto: la 25ª rusa. El ejército parece no haber puesto su enfoque principal directamente en la ciudad en este momento. En cambio, los ataques se concentran principalmente en la zona de Provajampil, un poco más al sureste de Limán. Allí, al parecer, se intenta amenazar la base de suministros ucraniana y luego presionar la ciudad desde el flanco. La zona de la que hablo se encuentra aquí, en este sector del frente. Así que vemos un comportamiento similar al que hubo en Bakhmut en ese entonces. Eso indica que incluso el mando ruso no espera poder tomar Limán a corto plazo mediante infiltraciones, sino más bien a largo plazo mediante un ataque de flanco y la presión resultante. Por supuesto, eso no significa que la ciudad esté fuera de peligro. Algo así no podría ni querría maquillarlo ni hacerle creer eso a nadie. Los combates continúan y Rusia ejerce presión constantemente, día tras día. Pero hay una diferencia considerable entre estar bajo presión y estar a punto de caer. Por eso mismo, no se debe confundir ni equiparar Limán con Konstantinivka en este momento. Los rusos intentan aplicar métodos similares, pero se encuentran con un concepto de defensa ucraniano completamente diferente y con condiciones de terreno totalmente distintas, que no favorecen la infiltración. Y mientras que la defensa en Konstantinivka ya ha sido superada en varios puntos, y tanto las tropas rusas como las ucranianas se enfrentan en escaramuzas en casi toda la ciudad, actualmente no se observa un colapso comparable de las líneas ucranianas en Limán. Una mujer de Krasnodar aparentemente va de gasolinera en gasolinera y no encuentra gasolina en ningún lado. Ella misma no entiende lo que está pasando con Rusia en este momento, y justamente este tipo de reacciones se están volviendo cada vez más comunes. Para muchos rusos, la escasez de combustible era hasta ahora algo que ocurría en otros lugares, pero no en su propio país, ya que su país era uno de los mayores productores de combustible del mundo. Ahora, la gente en Krasnodar se encuentra frente a surtidores vacíos, mientras al mismo tiempo las refinerías dejan de funcionar, las rutas de transporte se ven interrumpidas y cada vez más regiones limitan la venta. Para la señora, esto simplemente es incomprensible. Para nosotros, en realidad está bastante claro de dónde viene. Rusia tiene suficiente petróleo. El problema es convertirlo en gasolina y llevarlo a donde se necesita, sin que un dron ucraniano haga explotar el camión cisterna o la refinería de donde proviene. Mientras tanto, una mujer de Moscú pregunta públicamente qué está pasando realmente en la capital. En ninguna gasolinera se encuentra ya gasolina de 100 octanos, las estaciones de Rosneft han sido completamente cerradas y nadie le explica cómo sucedió esto. Probablemente habría que decirle que la operación militar especial de Putin sigue desarrollándose exactamente según lo planeado. Bromas aparte, le mostraré la respuesta a la pregunta.
Pero en este punto, por supuesto, hay que ser justos. Y también mencionar que la mayoría de los rusos compran gasolina de 95 o 92 octanos, y no la costosa de 100 octanos. Pero como se pudo ver, ella también pudo cargar la gasolina más barata, ya que al menos en las gasolineras abiertas todavía estaba disponible, y eso en la capital. Este hombre nos muestra que Tatneft, una de las compañías petroleras más grandes del país, ha limitado la venta de gasolina y diésel en sus estaciones de servicio. Por vehículo solo hay 20 litros de gasolina y 40 litros de diésel. Entre las zonas afectadas están Moscú, San Petersburgo, Tartaristán, así como las regiones de Samara, Ulyanovsk, Orenburgo, Nizhny Novgorod y Voronezh. Pero la situación es diferente en Crimea, porque ahí ya es común que la gente tenga que empujar sus autos hasta la gasolinera, porque quienes tienen que esperar horas en el tráfico en las gasolineras de Sebastopol ya consumen el resto de la gasolina en el camino a la bomba. Así que apagan el motor, ponen la transmisión en neutral y empujan. La carretera Mariupol-Donetsk sigue siendo objetivo de muchos ataques rusos. La intensidad ha disminuido en los últimos días, por ejemplo, pero seguimos viendo ataques diarios a una de las rutas de suministro más importantes del lado ruso. Un canal ruso cercano al antiguo entorno de Wagner está haciendo graves acusaciones contra el propio mando del ejército. El tono recuerda mucho a la época de Prigozhin, quien señalaba públicamente la corrupción, los informes de situación maquillados y la incompetencia dentro del ejército ruso. Según el informe, una inspección del Ministerio de Defensa ruso en mayo de 2026 revisó las unidades del Grupo del Este y descubrió graves irregularidades. El autor afirma que los comandantes entregan regularmente informes de éxito falsos al Estado Mayor. Supuestamente se reportaron posiciones capturadas y avances territoriales, aunque nunca se pudieron mantener esas posiciones de manera permanente. Eso significa que si un soldado ruso estuvo cerca solo por un momento y luego se retiró o murió allí, entonces aún así lo marcaron y reportaron como un avance territorial. Como ejemplo se menciona al 29º Ejército. Allí los éxitos supuestamente fueron exagerados sistemáticamente. El informe describe un caso en el que una pequeña unidad alcanzó temporalmente una zona, pero luego fue aniquilada. En los informes oficiales la posición seguía figurando como conquistada, y sí, antes de que algunos piensen, ¿y eso qué importa? Bueno, eso importa mucho porque lo que reportan hacia arriba también es informado por el Estado Mayor a otras unidades. Eso significa que si una unidad vecina, por ejemplo, informa que ha conquistado un cruce importante, el Estado Mayor lo cree y luego da una orden a otra unidad, que por favor ataquen un pueblo a través de ese cruce. Entonces esa unidad piensa que el cruce está controlado por sus propias fuerzas. Entonces van allí y se dan cuenta en el lugar de que no es así, y luego son aniquilados por la siguiente tropa ucraniana. Y eso ha pasado bastante seguido. Así que realmente tiene efectos directos incluso en el frente sobre las unidades propias. Además, también se describen la corrupción, la deserción, el abuso de alcohol y los saqueos dentro de las distintas unidades. Se malversan suministros de ayuda y vehículos, incluso desaparece equipo, y se dice que se han vendido drones. También pesa especialmente la acusación de que algunos soldados caídos no son recuperados y, en su lugar, se les considera desaparecidos para evitar pagos de indemnización. Y eso es exactamente de lo que no solo yo, sino también cualquier otro reportero decente ha estado informando desde hace meses, especialmente sobre el tema de los pagos de indemnización, los cuales no se realizan si simplemente se reporta a los soldados caídos como desaparecidos. Solo que, por supuesto, la diferencia es que esta vez la fuente proviene de un entorno prorruso. La cumbre más reciente del Grupo de los 7 fue un gran éxito diplomático para Ucrania. ¿Por qué? Muy sencillo. La declaración conjunta obliga a los participantes a proporcionar sistemas adicionales de defensa antiaérea, misiles interceptores y armas de largo alcance que Ucrania necesita urgentemente. A largo plazo podría ser aún más importante la producción bajo licencia que se está planeando. Los países del Grupo de los 7 quieren analizar si los sistemas de armas occidentales pueden fabricarse directamente en Ucrania en el futuro. Ucrania insiste expresamente en tener sus propias capacidades de producción para sistemas antibalísticos y sus misiles. De esa manera, Ucrania ya no tendría que esperar únicamente a los envíos individuales. Y tampoco tendría que esperar a que en Occidente se encuentre y se ponga a disposición algún sistema disponible o algunos misiles interceptores, como yo lo llamo. Podría integrar gradualmente su industria de defensa en la producción armamentista occidental. También en cuanto a la presión económica, algo se está moviendo respecto a Rusia. Porque el Grupo de los 7 anunció medidas más estrictas contra el sector petrolero y gasífero ruso. Todavía no se puede hablar de una reimposición total de todas las sanciones, pero la línea política va claramente en la dirección de mayores costos para la economía de guerra de Moscú.
Paralelamente, se abrió el primer grupo formal de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se trata de Estado de Derecho, instituciones democráticas, reformas administrativas y criterios económicos. Aunque todo esto suena un poco seco, es el primer bloque de trabajo concreto en el camino hacia la adhesión. Incluso Trump declaró después de su conversación con Zelensky que Rusia no está ganando esta guerra y que Putin debe llegar a un acuerdo. Hace algunos meses, una postura común como esta en la cumbre del G7 no habría sido en absoluto algo que se pudiera dar por sentado. Los éxitos ucranianos en algunos sectores del frente y el creciente alcance de sus armas no solo están cambiando la situación militar, también mejoran la posición de Kiev frente a sus socios. Nadie invierte con gusto en un país que ya ha dado por perdido. La declaración del G7 trata a Ucrania, en cambio, como un país con nueva dinámica militar y un futuro a largo plazo dentro de Occidente. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y al grupo general. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y hasta el próximo informe de situación.